¿Qué tal? Buenos días o buenas tardes o buenas noches. Depende cómo nos escuchen. Ay, disculpen ustedes. Primero la barba crecida, un poco desalineado. Mm, estaba, estuve enfermo toda una semana y me pasé un poco estos días enfermo y por eso no pude grabar el podcast y el video la semana pasada. Ya van 2 semanas que no. Desde el último fue en Alemania y ya estoy de regreso ya desde hace bastante, ¿no? Bueno, para empezar, pues el viaje fue muy bueno y yo aquí quiero reconocer que en mi viaje eh, me tocó una muy buena experiencia, muy grata experiencia. Y es que conocí a Luca, conocí a Sofía y conocí a Valeria. ¿Quién es Luca, Sofía y Valeria? Son mis chicos globales, jovencitos de 18, 19 y 21 años, 22 años, algo así que tenía Valeria. Este, Maravillosos, geniales. Yo de pronto me convertí en el tío Julio, me puso por ahí Valeria, que siempre es la más creativa de los tres. El nombre del tío Julio, no sé por qué, nombre de tequila, no entiendo, pero eran tres chicos que cada uno en su forma de ser, que me los encontré en el aeropuerto de Ámsterdam, que nos dejaron a dormir ahí porque se retrasó el vuelo y que estuve conviviendo con ellos. Son chicos muy inteligentes, muy propios, muy, muy dados a buscar, buscar a la vida, buscar las cosas buenas a la vida. Luca es un chico que vive en Europa, que vive en el norte, por ahí en los países nórdicos, y que la necesidad por el trabajo de su mamá lo llevó a vivir por allá y bueno, pues está en México de vacaciones porque regresa a hacer el servicio militar. Un chico muy responsable, muy inteligente, muy capaz. Luego está Sofía. Sofía es centroamericana, sí, Sofía es una chica sabia, seria, formal, este, de pensamiento profundo, básicamente de pensamiento muy profundo. Eh, Iba a visitar a su papá, tengo entendido que vive allí, porque ella vive con su mamá en Europa. Valeria era el alma de la fiesta, ¿no? Es la chica alegre, pispireta, creativa, inteligente, imaginativa. Y de pronto se juntaron y entre ellos hicieron una gran sociedad, ¿sí? Hicieron una gran amistad entre ellos, tuvieron una gran capacidad que a mí todavía me sorprende esas generaciones jóvenes de cómo se comunican, cómo interaccionan entre ellos. Y fue muy divertido. La verdad es que me la pasé muy bien. Yo, como dijo Valeria, el tío Julio, este, había que ponerle nombre al viejo que viajaba con ellos, ¿no? Entonces, y yo me llegó el ataque de papá de pollos, de niños, entonces yo les digo a los chicos globales, yo los siento como mis niños globales. A los tres les mando un abrazo muy grande, muy, muy, muy grande. Fue una experiencia maravillosa estar con los tres. Al final, Sofía tuvo un contratiempo en el aeropuerto de la Ciudad de México. Detuvieron a inmigración, cosas que suelen pasar en la vida. Pero pero logró llegar a su destino y los tres chicos muy inteligentes, los aprendí a querer mucho, a valorar mucho y ver sus historias, escuchar sus historias, sus esfuerzos. También son chicos rotos, también están rotos en parte tienen partes rotas. Todos estamos un poco rotos de vez en cuando, todos tenemos partes un poco lastimadas, un poco sensibles, y mis chicos estaban un poco rotos. Las familias a veces hacemos romper a los hijos y a veces no lo queremos hacer, pero a veces no lo podemos evitar. Pero ellos han echado vida por delante y seguramente saldrán adelante muy bien. Pero quería recordarlos el día de hoy, porque para ellos, para mí, ellos fueron muy importantes. Un espacio en la vida donde de pronto conoces a esos chicos que me provocaron y me fueron a tocar a la habitación, que no era mi habitación, con una botella en la mano para seguir. Afortunadamente no me encontraron y no estaba tan disponible, pero les agradezco la capacidad de acoger a este hombre también que caminó caminos y también un poco roto,
y entonces todos ahí rotos nos acompañamos en un vuelo de regreso y en una estancia en Ámsterdam en una noche muy buena. Claro está, son traviesísimos, los tres eran muy traviesos y los tres compaginaron de una manera increíble, increíble, lo que es la generosidad de la juventud, algo que los más grandes luego perdemos un poco. Entonces, para ellos, para mis chicos un poco rotos y un poco perdidos, les mando un abrazo muy grande y deseo que tengan y que hagan lo mejor de su vida. Deseo que su caminar esté muy iluminado y que siempre encuentren a Dios en el camino. Como sea que sea como se presente, de la manera en que sea. Mis chicos globales, mis chicos perdidos, les mando un abrazo muy grande. Un abrazo muy grande, Luca. Un abrazo muy grande, la sabia de Sofía. Un abrazo muy grande, la traviesa, imaginativa, creativa de Valeria, que me fue la que me puso el nombre del tío Julio. En fin, todavía no sé por qué el tío Julio. Pero hablando de chicos un poco perdidos, un poco desparragados, a veces uno está perdido. O sea, no sé si han pasado ustedes esa sensación de sentirse atascados, atorados en la vida, de alguna manera u otra. Como que uno no avanza, como que uno no va más allá, que las circunstancias de la vida nos hace que estemos como apáticos, como perdidos, incapaces de pensar o parecer que vamos hacia adelante o vamos hacia atrás. Parece que la vida puede ser no triste necesariamente, porque la tristeza te empuja para otro lado, o la alegría te empuja para el otro, pero la apatía es el principal síntoma de que estamos un poco perdidos. Y estar perdidos no es malo, es un buen síntoma de alguien que está, yo siempre he dicho, subiendo de nivel. ¿Sí? Cuando uno se siente perdido, podemos creer incluso que no estamos perdidos. Y cuando uno está perdido, inconscientemente uno trata de llenarse de ruido, trata de llenarse de actividades, incluso muy buenas actividades, pero dentro de nosotros sabemos que estamos perdidos. Muchos que me escuchan, que me están poniendo la fortuna de su oído, ponerlo en mis palabras, sabrán que podemos sentirnos perdidos. Yo a veces me siento perdido, me siento atascado, me siento atorado. A veces se siente como que uno no va, no camina, y entonces se llena uno de ruido y se llena uno de expectativas y se llena uno de discursos, se llena uno de pensamientos, y entonces empieza a pensar de manera positiva, pero el pensar positivo no te desatora. Y se descubre porque necesitas cada vez más pensamientos positivos, actitudes positivas, ruido, distracción, movimiento, hacer, trabajar, ponerse, pero algo dentro de ti, tú sabes que hay algo que te hace que te sientas perdido, perdida. Sobre todo cuando uno está solo, sobre todo cuando hay silencio, sobre todo cuando pasa eso, nos sentimos atascados, apáticos, perdidos. Buscamos, claro, que afuera nos digan que tal vez somos buenos o que somos malos. Es decir, lo atascado parece que es con que uno se mueva es suficiente. Y no, porque cuando uno está perdido, lo sabemos. Lo sabemos. Sabemos que dentro de nosotros hay algo que no se mueve, que está allí. ¿Sí? Hay algo que nos deja la sensación de que necesitamos ruido, algo, incluso buscamos lecturas, buscamos cosas buenas, buscamos reuniones, buscamos ir a un curso, buscamos trabajar mucho, también podemos buscar cosas malas, también podemos encontrar adicciones, también podemos encontrar cosas, ¿sí? Porque nos sentimos perdidos. Y el ser humano a veces se siente perdido.
a veces se siente sin sentido y no está mal, está bien. Un crecimiento donde uno no llega a sentirse perdido no es crecimiento. El crecer como un ser humano, ¿sí?, va más allá de las sensaciones y de lo que yo me siento y cómo me siento. El crecer interiormente implica esa sensación de pérdida que uno tiene y lo perdido que uno se siente. Ya les he platicado la historia de Santa Teresa de Santa Teresa de Calcuta, ¿no? Ella pasó una noche oscura del alma, que es una especie de sequedad, de sentirse perdido durante 40 años. Y ella nos va a dar la clave para salir de esta sequedad. O tal vez para no salir, pero para poder afrontarla. De entrada, cuando uno reconoce que se siente perdido, yo me puedo sentir perdido, por mucho que pueda hacer, y me pueden escribir en los mensajes del podcast o del YouTube, que qué bueno, que dije qué bonitas cosas, pero aún así me siento perdido. Tal vez siento la recompensa inicial, mi sentir siente, mi sentirme bonito, lo siento, pero no me puedo engañar a mí. No me puedo engañar, porque algunas veces uno se siente perdido. Yo me puedo sentir perdido, aunque tenga muchas cosas alrededor. ¿Sí? Santa Teresa de Calcuta estaba se sintió perdida durante 40 años. ¿Sí? Y sin embargo, es Santa Teresa de Calcuta. Basarse en lo que uno siente puede ser peligroso, porque la certeza de crecer espiritualmente va más allá de estas cosas. Entonces, ¿qué necesitamos cuando uno se siente perdido? Necesitamos volver al inicio. Necesitamos volver al inicio. Necesitamos dejar nuestros fervores insanos y necesitamos volver al inicio. ¿Qué es volver al inicio? Volver donde estaba plantado antes, ¿sí? Volver a donde estaba nuestra esencia básica. ¿Quién soy? Como niños, volver al catecismo inicial, al catecismo de mi vida inicial. Es decir, necesitamos detenernos, necesitamos guardar silencio, ¿sí? Necesitamos contemplar, necesitamos ir a nuestras oraciones infantiles y saber que somos porque somos, no por lo que hacemos. Saber que somos porque somos y no por lo que hacemos, y volver a esa fe de niños, a ese inicio, a esa parte donde nosotros creíamos ingenuamente. Nuestra inteligencia se va desarrollando y también pensamos que la fe viene de la mano de nuestra inteligencia, y a veces no. A veces necesitamos eso. Y a veces volver a esas partes tan básicas que tenemos, es decir, volver a lo básico, volver a eso, lo simple, lo sencillo, lo que te daba y lo que te da vida, ¿sí? La oración más simple, los rituales más básicos, y estarlo haciendo en silencio, volver al inicio, guardar silencio, contemplar, ¿sí? Ir a nuestras oraciones infantiles y saber que somos porque somos, no porque lo que hacemos. Solo necesitamos el silencio y confiar. Solo se necesita eso. La Madre Teresa solo necesitó silencio y confiar. Y seguía trabajando como si escuchara a Dios aquí en el oído, cuando en realidad no escuchaba nada. Seguía haciendo las cosas como si su corazón ardiera de amor, de compasión, y no ardía de amor y de compasión. Santa Teresa de Calcuta no sentía nada, nada, estaba seca, completamente seca, pero confiaba y perseveraba en lo que estaba haciendo. Eventualmente, todo va a cambiar, porque al final esa es la parte del crecimiento en Dios. Es decir,
cuando te desprendes de la parte más emocional, más sentimental, y logras tener eso que dicen, yo no lo he vivido, esa fe cierta y verdadera que se intuye, que existe, ¿sí? Y que no depende de que si yo siento o no siento, o que yo hago o no hago. Es por eso, porque hay que volver al inicio, ¿sí? Es volver en silencio y confiar. Es volver en silencio y confiar. Es lanzarse al río de la vida, ¿sí? Al océano de Dios y estar simplemente ahí. Porque cuando uno va creciendo, va dándose a empezar a elaborar historias, a empezar a elaborar remedios, a empezar a elaborar muchas cosas que puede ser que nos generen presiones o angustias. Las angustias también, las preocupaciones de la vida diaria nos estancan, porque sentimos que podemos afrontarlas de muchas maneras, de muchos recursos, que tenemos capacidades y nuestro pensamiento y piensa en positivo y eso son trampas, 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 porque nos aleja de la raíz. Tú puedes elaborar muchas cosas, muchas estrategias, muchos planes, pero siempre tienes que estar pegado a la raíz. Hace 2-3 días vino un trabajador aquí a hacerme un arreglo de la casa. Un hombre sencillo, no estudiado. Y entonces platicó sobre el caso de un familiar muy enfermo que tenía. Y entonces con una ligereza, él dijo que estaba muy mal y que le dijeron que fuera a verlo porque a lo mejor ya se iba a morir, porque el médico dijo que se iba a morir. Y que él no quería, dijo, no, yo no. Y fue al templo que tenía enfrente de su casa y me dijo, y me le puse a platicar con el niño de la salud. Y le dije, niño de la salud, yo no quiero que se muera ahorita. Se va a morir, pero no ahorita. Yo no quiero, yo no me gusta, no, a mí yo no me gusta, no quiero. Yo quiero que tú lo cures, que tú lo tengas preparado, pero no ahorita. Yo quiero eso. Yo no quiero lo otro. Y uno pensando, estudiando teología y estudiando psicología y todo eso, uno le parecería muy infantil. Le parecería incluso absurdo, ¿sí? Y entonces uno como teólogo podría decirle la historia de cómo las cosas se van poniendo y que la vida y la naturaleza y la voluntad de Dios, etcétera, etcétera, etcétera. Un psicólogo podría decirle pues que va a hacer algún tipo de práctica medio mágica o hacer algún tipo de lavado de cerebro a sí mismo. Se salvó su pariente, vivió. Los médicos no lo explicaban. Y uno piensa si realmente a veces no necesitamos volver a esa ingenuidad tan natural que él tuvo para decirlo y para contarlo. Tal vez uno debería de pensar realmente en volver a esa inocencia original que es muy de Dios y de los hijos de Dios. Por eso tal vez dice que sean como niños, confíen como niños. Porque cuando elaboramos mucho, cuando nuestro pensamiento, leemos mucho, pensamos mucho, podemos escuchamos pláticas, cursos, estudiamos de psicología, cuestión de teología, puede que nos lleve, ¿sí?, a armar esquemas mentales y esquemas espirituales que no son los simples y sencillos de Dios. Tal vez cuando uno se atasca y se atora en la vida, eso es lo que implica volver al inicio, volver a esa situación de niños donde podías confiar, ¿sí? Entonces, no necesitamos solamente el silencio, confiar y perseverar. Lanzarse al río de la vida, como bien la vida, al océano de Dios y solamente estar, solo estar, dejar de perseguir la añadidura, ¿sí? Porque parece, en muchos sentidos, que buscamos la añadidura. No el reino, ya ven lo que dice. Busca primero el reino de Dios y todo lo demás vendrá por añadidura.
y parece que somos obstinados en buscar la añadidura y por ahí dejamos en segundo término al reino de Dios, cuando en realidad, ¿sí? Busca primero el reino de Dios. Lo otro no lo tienes que hacer tú. Lo demás vendrá, ¿sí? Pero hay que ser perseverantes. Estar en el reino de Dios, que no es más que estar y confiar y hacer las cosas como Santa Teresa de Calcuta y trabajar como si estuviera y perseverar. A mí me gusta rezar el rosario. Me cuesta muchísimo trabajo. No tienen idea cómo me cuesta trabajo. Me aburre, me cansa, me agobia, pero lo hago. No, porque no es que lo sienta rezarlo, es que no lo siento el rezarlo, pero lo hago. ¿Por qué? Porque es parte de la perseverancia. Es parte de esa perseverancia, de ese trabajar, de ese lo que hacía Teresa de Calcuta, ¿sí? No, no voy a misa porque lo siento. Voy. Y a veces mi párroco es de lo más aburrido que hay del mundo. Aburrido y lo que le sigue. Pero voy. Es más, voy con ese párroco aunque sea aburrido. Es más, porque es aburrido, voy. Es parte del ejercicio espiritual. Entonces, perseverar implica eso. Rafael, reza el rosario. No me gusta. Y he leído libros que dicen que la oración que tienes que hacer es cómoda y te tienes que sentir cómodo para que se pueda disfrutar. No importa. Aunque me sienta incómodo, se persevera, ¿sí? Los grandes místicos han salido de sus noches oscuras perseverando, confiando en silencio. Hay la historia de un fraile que estaba en una noche oscura y entonces abriendo su celda lo único que tenía era su Biblia, no había más libros, y una imagen de la Virgen que la abrazaba, lloraba y abrazándola, desesperadamente porque estaba en una noche muy oscura, estaba atorado, estaba atascado, pero él no la soltaba. Y San Buenaventura, que era un doctor de la iglesia, dicen que una vez fueron a ver su biblioteca en su celda de San Buenaventura, a ver qué tanto había leído, a ver qué tanto había trabajado, a ver qué tanto textos tenían los tratados teológicos, filosóficos, y que al momento de abrir su celda nomás tenía la Biblia. Era todo lo que tenía. Y era doctor de la iglesia, reconocido como alguien muy docto, muy dado, muy inteligente. Entonces, solo necesitamos en silencio y confiar, volver al inicio, ¿sí? Originalmente volver al inicio, ir y dejar nuestros fervores insanos y volver al inicio, guardar silencio, contemplar. Si te sientes atorada o atorado, si te sientes así, si cuando tú estás sola o solo está ese amargado sensación de no avanzar, de estar atorado, no corras a hacer cosas, no corras a dar pláticas, no corras a escuchar al padre fulanito, perenganito, no te llenes de ruido, de música, de compras. Silencio y en paz, ¿sí? Tratar de volver al inicio. Porque al final, sí, en mis búsquedas de paz, puedo perder la paz. En mis búsquedas de felicidad, puedo perder la felicidad. En mis búsquedas de plenitud, generalmente se pierde la plenitud. Pero cuando pierdo todo, entonces encuentro paz, felicidad y plenitud. Entonces, no busques neuróticamente la paz, porque la vas a perder. No busques neuróticamente la felicidad, porque la vas a perder. No busques ansiosamente la plenitud, porque lo vas a perder. Pero cuando pierdes todo, es cuando encuentras paz, felicidad y plenitud. ¿Por qué?
porque solamente vas a estar allí y lo demás es de Dios, no es de nadie más, solamente de Dios, con Dios y para Dios, como hacía San Buenaventura, como lo hacían todos los santos místicos. Tenían que perderse para encontrarse, morir para nacer. La paradoja de Dios. La paradoja de Dios es: sé niño de nuevo, permítete abrazar, permítete apapachar, arrullar. Haz las cosas, no estoy diciendo que no lo hagas, no quiere decir que no leas, no quiere decir que no estudies, pero déjate esa ansiedad de búsqueda de paz, déjate esa ansiedad de felicidad, deja esa ansiedad de buscar una plenitud. Déjala, porque cuando tú buscas paz, felicidad y plenitud, estás perdiendo lo más importante, porque no estás buscando lo que es realmente. Por eso, cuando pierdes todo, encuentras a Dios. Y cuando encuentras a Dios, encuentras paz, encuentras felicidad y encuentras plenitud. ¿Sí? Cuando uno se siente atorado en la vida, a veces hay que sacudirse la muina del cansancio y solamente quedarse ahí, perseverar, volver a tus oraciones básicas, a tus oraciones de niño, al angelito de mi guarda, de mi dulce compañía, no me desampares ni de noche ni de día. Bonita oración de niños. Ojalá y la rezáramos también. Porque al final somos niños de Dios. Somos niños de Dios. Y los niños de Dios tenemos a nuestro Padre. Vean los niños. Los niños confían en sus papás, aunque sean unos desastrosos, aunque sean lo peor que pueda haber. Pero ellos creen en ellos, confían en ellos. Esa es la fe que nos pide a veces Dios. Confiar como niños. Y cuando estamos atorados, cuando estamos así, como que no caminamos, como así, no corramos tras las cosas que hacer. Corramos hacia adentro, corramos hacia la vida. Yo conozco y tengo muchos amigos psicólogos. Ellos, sobre todo, se cansan mucho, mucho. Tienen que escuchar muchas cosas, muchas cosas. No solamente cargan con su vida, cargan con la vida de otros. Irremediablemente lo tienen que hacer. A ellos, sobre todo a mis queridos amigos psicólogos, también. Sobre todo para ellos, traten de estar en paz. Traten de guardar silencio, de volver a la parte más básica y esencial del silencio, del inicio, del ser y permitirse ser niños de Dios. ¿Por qué? Porque ellos ya cargan mucho, ¿no? Y tienen ahora ellos que ser cargados también. Y a mis niños perdidos, mis niños globales, Luca, Valeria, Sofía, cuídense mucho. Nos encontramos una vez en la vida, algún día podemos volvernos a encontrar o no, pero siempre estarán en mi corazón. Cuídense, por favor. Gracias que me escucharon. Este es un episodio más de Teología para la Vida Cotidiana. Volvamos al inicio. Volvamos al silencio, a la tranquilidad, a la contemplación. No corras tras la paz, no corras tras la felicidad, no corras tras la plenitud. Corre tras Dios. Lo demás viene por sí solo. Muchísimas gracias a todos. Que tengan excelente día, tarde o noche.